Siempre es positivo que surjan nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento en la medicina en general y en la patología de hombro en particular. Pero desgraciadamente, en muchos casos esto se aplica en la práctica sin seguir un proceso lógico de documentación y de evidencia científica. A esta altura de la civilización vivimos expuestos a una gran cantidad de información. Por ejemplo, existe un nuevo término que se llama medutainment, que implica la incorporación de la medicina, la educación y el entretenimiento, y a veces es difícil discernir dónde termina uno y comienza el otro. También convivimos con los médicos de los medios sociales que utilizan estas herramientas de comunicación para publicar sus casos, siempre exitosos, como si fueran infalibles o no tuvieran ningún tipo de complicaciones, enviando esa información a un público que no siempre está preparado para entender lo que se les está brindando. Se da un proceso de la llamada uberización de la medicina, y la telemedicina, con todas las cosas positivas que tiene, también tiende a devaluar el acto médico. El desdibujamiento de los límites de las incumbencias es también otro fenómeno actual. Vemos que se incorporan a áreas que estaban reservadas al ortopedista y al cirujano traumatólogo otras especialidades no médicas y también especialidades médicas que habitualmente no se manejaban dentro de este tema y que progresivamente van invadiendo un terreno en el cual no siempre tienen seguridad ni conocimiento básico para enfrentarlo. Esta publicación es un buen ejemplo. Compara a los médicos con un elefante en un bazar. Es una publicación hecha por un rehabilitador que refiere que hay demasiada medicina en la práctica musculoesquelética. Realmente son corrientes que se basan más en el tratamiento de síntomas que en el tratamiento de diagnósticos, con todos los peligros que esto puede generar. Otro fenómeno actual son los llamados consultores científicos o referentes de las empresas. ¿Alguien conoce cuál es el mecanismo de selección? Son los que más venden, los que más implantes ponen. Es difícil saberlo, pero en muchos casos lo que ofrecen es ni más ni menos que un manual de usuario de determinada técnica con un tinte científico. También, por supuesto, todos estos fenómenos llevan a una oferta indiscriminada de tratamientos. Y finalmente, para complicar aún más las cosas, la devaluación de las publicaciones científicas, que son las llamadas publicaciones predadoras, con técnicas en las cuales es muy difícil, a veces por el mismo nombre de la publicación, saber si realmente es la clásica y conocida o es una nueva, y todo esto lleva a la devaluación del sistema de revisión por pares. Analicemos por cuestiones de tiempo solamente una de las técnicas de diagnóstico que ha irrumpido en el manejo de la patología del hombro, que es la ecografía utilizada por todo el mundo. Médicos generalistas, traumatólogos, kinesiólogos, ya no es algo limitado a alguien súper especializado en patología musculoesquelética. ¿Es realmente necesario? ¿Es realmente tan imprescindible como se lo presenta? Rockwood decía que uno podía hacer el diagnóstico del 95% de la patología del hombro haciendo un buen interrogatorio, un buen examen físico y con placas radiológicas básicas. Había un porcentaje de pacientes a los cuales había que sumarle la resonancia magnética y un número mínimo de pacientes que él limitaba al 1% en el cual una artroscopía diagnóstica podía agregar información. Pero hoy pareciera que la ecografía es imprescindible para hacer un diagnóstico correcto. Sin embargo, en un caso como este que les presento, por ejemplo, donde se ve una lesión del manguito rotador en el círculo rojo, ¿qué evaluación puede hacer una ecografía de la metástasis del cáncer de próstata que está localizado en la cabeza del húmero y que era el real motivo de sintomatología y de consulta del paciente? Me parece muy peligroso que gente que no está capacitada para hacer un examen clínico general del paciente
aborde directamente con un ecógrafo patología tendinosa. En ese sentido, creo que tenemos que estar muy pendientes en nuestro rol como médicos de denunciar este tipo de situaciones. Por otro lado, ustedes pueden decirme que la ecografía es de gran utilidad para, por ejemplo, posicionar una aguja en el espacio subacromial. Sin embargo, les podría mostrar una innumerable cantidad de estudios científicos, por ejemplo, el último de medicina basada en la evidencia del año 2021, que indica que no hay diferencias en el resultado clínico de una inyección de corticoides en el espacio subacromial en forma eh, bajo control ecográfico o en forma ciega. Por otro lado, también sabemos desde hace muchos años, fíjense, una publicación de 1978, también había publicaciones de la década del 90, ese famoso libro de la Sociedad Americana de Hombro y Codo, y otras publicaciones posteriores que demuestran que el efecto de un corticoide sistémico a nivel glúteo es exactamente el mismo que posicionarlo en el espacio subacromial, por lo cual no le vemos mucho sentido a esta práctica. Por otro lado, también sabemos que puede generar complicaciones como infecciones locales y artritis séptica. Además, el uso de corticoides comparado con fisioterapia es prácticamente similar a corto plazo y a largo plazo es mucho más efectiva la fisioterapia. Sin embargo, por ejemplo, vemos un kinesiólogo de los medios sociales que muestra alegremente cómo hace bajo control ecográfico una inyección de corticoides en el espacio subacromial. Ustedes pueden observar las reglas de asepsia que son bastante discutibles y bastante preocupantes. A veces pasan situaciones como estas. Este era un paciente con una osteomielitis crónica de 18 años de evolución con posterioridad a una inyección en el espacio subacromial que me tocó asistir. Estas complicaciones no son de todos los días, pero cuando pasan les puedo asegurar que nadie se las olvida. Con respecto a los nuevos tratamientos, también me voy a limitar a un solo caso y es el plasma rico en plaquetas. Observen, este es un libro de unos referentes en la materia y ellos indican en el hombro el uso de plasma rico en plaquetas en rupturas parciales del manguito rotador, en bursitis subacromio subdeltoidea, que sería lo mismo que indicarlo para la fiebre, porque en última instancia es una consecuencia en general de otro tipo de patologías, en tendinopatías degenerativas, y en un diagnóstico que nunca he visto que ellos llaman artropatía subacromial. Sin embargo, otros autores, haciendo un análisis de los resultados del uso de plasma rico en plaquetas en el hombro, demuestran que no hubo diferencias clínicas significativas. Este es un estudio publicado en la revista de la Academia Americana de Cirujanos en marzo de 2020, donde demuestran que el uso de plasma rico en plaquetas en lesiones parciales del manguito rotador tienen una evidencia científica baja. De paso, también refieren que el uso hialurónico y el uso de corticoides. Este es un consenso llevado a cabo por médicos de la Sociedad de Ortobiología y por la Federación de Fútbol Americano, donde refieren que las indicaciones de uso y las notificaciones de regeneración después del PRP o terapia con células madres no son respaldadas por la evidencia científica. Aquí vemos un documento similar del Journal of Shoulder and Elbow Surgery y también trabajos que refieren que en el manguito rotador el uso de PRP en varios ensayos controlados no cumplió las expectativas generadas por los estudios in vitro. Se ven, sin embargo, indicaciones ridículas, como esta fractura de acromion con una ruptura masiva de manguito rotador tratado con PRP. Aquí vemos otro caso, un médico de 73 años que mostraba pequeñas molestias al hacer el saque de tenis, se le indicó directamente una inyección de PRP e hizo una artritis séptica con una grave alteración de la estructura de su hombro. Hace muy poco vio a esta paciente, odontóloga, 41 años, con una omalgia izquierda a su lado no hábil de un año de evolución, no había hecho ningún tipo de tratamiento y la primera indicación que le hacen es PRP. Realmente es preocupante, pero como ustedes pueden ver por esta publicación de Jason Dragoo y Scott Rodeo, esto pasa en todos lados.
Es nuestra responsabilidad como sociedades científicas marcar un límite entre lo que es la experimentación y el uso clínico de determinados métodos en la práctica diaria.